Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I'm just lost to feel. I need time to heal. I can't steer the wheel, cause this drive to heal, and it gives me chills. A nice road it feels. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me loud. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en otra transmisión aquí para el canal Gentita Bella. Y pues tenemos algunas cositas interesantes para hablar sobre el nuevo evento de temporada, que muchos ya saben el hype que está haciendo el juego, más que todo las curiosidades que está trayendo poco a poco sobre el nuevo evento de temporada. Y son curiosas, gente. Ya anunciaron cuál es el mapa oficial. Está un poco raro la distribución de las zonas. Podemos deducir ciertas teorías de cómo va a funcionar el evento. Creo que se va a mantener el tema de los campamentos, no estoy muy seguro, pero si se mantiene gente va a estar bien, ¿ok? Por el tema de la distribución, parece ser que va a ser eso, ¿ok? Bueno, también darles una noticia de que el juego está haciendo un evento. Bueno, esto ya más que todo para aquellos jugadores que tal vez tengan experiencia en diseño gráfico, animación, no sé, 3D o en 2D. Bueno, para ese tipo de público en general, prácticamente el juego está haciendo un evento donde lanzaron la primera etapa, en la cual tú debes crear un pequeño video o una imagen donde represente alguna temática de algún evento, ok, que tú te puedas inventar y que puedas implementar al juego, ok. Van a dar muy buenas recompensas. Según leí, son como $2000, gente, en premios de gift cards o premios de tarjetas dentro de del Amazon. Ahí prácticamente tú puedes comprarte cosas dentro de Amazon y te las traen prácticamente.
y también 30,000 monedas de hormigas, gente. Prácticamente son dos premios que te los puedes ganar. Obviamente para ganar este tipo de eventos pues debes tener experiencia en ese tipo de ámbito que ya es el diseño y ese tipo de cosas. Yo, gente, no quiero participar en eso porque no tengo mucho tiempo y tampoco sé mucho de esto. Tendría que investigar bastantes cosas para hacer un buen video o una buena imagen. Todavía lanzaron la primera etapa, no sé cuántas etapas serán en total, pero podrás ganar muy buenas recompensas. Eso sí, es que tú ya tuvieras experiencia, pues les animo a que participen y puedan ganar ese premio que está muy bueno, les diría, gente. Bueno, y vamos a hablar otras cositas más también, ¿vale? Bueno, también tengo el tiempo un poco corto. Ya saben que por acá, por el tema de la situación energética, los cortes son un poco extensos y pues bueno, me va a apresurar en ese tipo de cosas, ¿ok? Vamos ahorita para el buen Chano, el buen Ryu, el buen John Nelk, Urubu, Roleibi, Itachi, la buen Dana, muchas gracias por estar acá, bienvenida. Un saludito para el buen Gabriel, Tomás, Vigir, el buen Rex, Esmaúl. ¿Quién más me falta? Sharnex, Thomas B, el buen Ains, a los moderadores y los miembros del canal, bienvenidos. JC Calixto, el buen Ed, Javier P, Michael, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. El buen Hernán, José Guerra, MC Gaya, Mateo, el buen Patrick, Cristian AC, el buen David Ledesma, el buen Carlos Manuel, bienvenidos a todos, gente. Creo que ya saludé a todos, ok, ahí estamos bien. El buen Iván, ¿cómo estás? Dice Tony, ¿se sabe si el nuevo evento será con los mismos tiempos de protección? Es molesto eso. Todavía no hay dato, ok, no hay dato de las reglas, pero como ya anunciaron el mapa, me imagino que mañana o en esta semana que viene, posiblemente estén anunciando cómo vaya a funcionar las reglas del evento. Es lo que hicieron en el anterior evento, esperemos que en este hagan también un pequeño resumen de qué es lo que va a traer más que todo. Y pues por lo demás, muy bien, gente. Okay, déjenme. Voy a sacar el chat de acá. Vengo para acá, ok. Listo. Tony, ¿qué debo hacer si mi server no está activo? Es muy bueno, te diría quedarte en ese servidor más que todo porque puedes farmear el skin de la marmota, o sea, los fragmentos para quedar en el top 50. Te ayuda para que siga subiendo la experiencia de las estrellas del hormiguero. Otro es que por lo menos estés en una alianza que puedan ir a los eventos. De ahí no importa si el server es inactivo, pero de ahí si es demasiado inactivo y no pueden ir a los eventos, ahí sí te va a tocar esperar a un evento que se llama migración y pasarte a otro servidor donde haya mejor actividad. Urubu, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, ahora sí puedo ver en línea siempre que transmite. Estoy trabajando, por eso no he podido. Ah, ok, ya veo. No te preocupes. Más bien agradecerte por estar acá. Tony, ¿es recomendable subir el Crimson Fragger 6 estrellas o la GT? Mejor la GT, crack. Mejor la GT. Bueno, aunque Crimson también, si es que... Mira, hay dos cositas ahí. Si Crimson Fragger es la hormiga de mayor daño de tu unidad, o sea, es la que causa más daño, tal vez no tuvieras otra hormiga de daño, pues dale prioridad a la Crimson Fragger. De ahí tal vez estás combinando Crimson Fragger, no sé, con hormiga de la muerte o chinches, acompañándola para que haga daño. Más bien a la GT para que después en un futuro cambies la Crimson. Tony, ojalá el nuevo evento tenga menos tiempo para entrar y para terminar. Dudoso, les diría ese tipo de cosas, dudoso. Pero bueno, Tony, sacrifiqué las 6 estrellas de mi muerte y ahora mi berserker está al máximo. Espero que haya valido la pena. Claro que sí va a valer la pena, lo vas a probar, nada más. Tony, para nosotros que no gastamos nada, tener monedas de hormigas es un sueño perdido. Rolevi, por eso te digo, si tú tienes experiencia en diseño y ese tipo de cosas, pueden participar del evento. Bueno, vamos para acá para contarles más, ¿vale? ¿Cómo estás, Marcelo Lima? Bienvenido, estoy muy bien, ¿tú cómo estás, crack? Vamos para acá, ok, de una vez. Listo. Déjenme pongo el chat por acá, perfecto. Ahí estamos bien. Listo. Bueno, hicieron estos dos anuncios. Prácticamente hace un día dieron la siguiente pista, la número 8 prácticamente del evento, gente. Y ya mencionan cómo va a ser el mapa. De esta manera, gente. Se distribuyeron las zonas, tema de maravillas, distribución de zonas. Ahora es muy diferente, ¿ok? Entonces yo digo que se va a mantener todavía el tema de los campamentos. Entonces pueden ver este mapa. Si lo dividen así, puede que sean 3 versus 3, gente. Yo tal vez tipo Barren Land en su inicio, que fue 3 versus 3. Creo que aquí también va a ser 3 versus 3. Yo lo pinto así. Ya saben que deducimos que son campamentos aún porque
hicieron un anuncio de esta temática anunciando en la pista 2. Y por acá otra más con otro bioma, gente, que es este. Prácticamente este y este de acá. Y donde hablaba que cada campamento tenía una bonificación según ahí hormigas zombies o algo extraño, ¿no? El buen C137 lo dedujo que posiblemente sean hormigas ahí zombies, gente, pero por lo demás muy bien. La ambientación parece jungla asiática. Sí, prácticamente va a ser tipo jungla, gente, ¿vale? Digo, va a ser 3 versus 3 tal vez. No sé muy bien. El tema es que esta zona casi central creo que va a ser solo zonas de choque. O zonas donde los tres, bueno, cada campamento va a tener que dominar para luego enfrentarse, ¿no? Por tema de bonificaciones. Bueno, iremos viendo más que todo cómo se va a desenvolver esto. Y según aquí dice que afortunadamente el continente descubierto por Mingo y Jerry tiene abundantes recursos, ¿ok? Suficientes para ayudar al reino hormiguero a sobrevivir el invierno. Verán, aquí ya empiezan a meter el invierno, ¿ok? Esto hay que tomar en cuenta y es importante porque es un evento que posiblemente salga cuando sea Navidad. Más o menos parece que lo van a correlacionar de esa manera. Entonces, posiblemente para el evento de Navidad implementen el nuevo evento de temporada. Le vayan a añadir algo interesante, tal vez por el tema de Navidad cambie algo aquí. Entonces va a estar algo chévere. Espero que sea algo de animaciones o algo que nos sorprenda por el momento, aunque implementen lo mismo de siempre en los anteriores eventos, como ustedes ya han visto, ¿vale? Y nos dice que el nombre del nuevo continente te dan 3 opciones: humedal surrealista, dice por acá, Demon World, ok, mundo Demon, vale, y el bosque de fantasía. Prácticamente son 3. No sé, parece que es el humedal, gente, no sé, porque Demon World dudo, gente, dudo. ¿Cómo estás, Gisele? Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Tony, una marcha en Navidad, yo... que regalen una marcha, dice, no sé. Dice Tony, por las murallas creo que es un Battle Royale, no sé, será. Bueno, veamos, es que hay árbol y eso. A la final ya sabes que este tipo de juego, por las reglas que posiblemente puedan haber, no creo que sea Battle Royale, no sé. Tony, ¿la Berserker es mejor con la despertar o la muerte? Sin duda la Berserker está muy rota ahorita con el despertar. Ya mejor que muerte, sí. Dice, yo lo que he visto, la muerte inflata y Dolly es muy buena. Y sin estrellas nomás la Dolly la tengo con él. Prueba con la Berserker, pero tienes que cambiarte ya a Berserker, Longi y Dolly, crack. Sin duda. Ah, para Navidad. Vale, entiendo. ¿Cómo estás, Jordi? Bienvenido. Un insecto algo tropical. Dudoso, les diría, gente, dudoso. Es que usualmente que algo saquen así de nuevo de insectos y eso tal vez no va de la mano con los eventos. Es lo que yo he visto en este tipo de juego. A menos que sea un evento aparte de Navidad y ahí lo manden. Pero muy dudoso, gente. En eventos de Navidad usualmente no lo suelen festejar tanto. Posiblemente sea 4 versus 4. Yo diría 3 versus 3, no sé. 3 versus 3 diría yo. Bueno, más seguro es porque esta zona de aquí la veo más como de choque, más o menos. ¿Cambiará algo el evento de Navidad? ¿Habrá otro cuarto nuevo insecto? No lo sé, gente. Bueno, verán, el próximo insecto que sea de sinergia, no sé si vaya a ser de sinergia o le añaden algo importante. O sea, la próxima generación de insectos Pay to Win que vayan a sacar. Sí, está prevista para diciembre también o para enero, por ahí en esas fechas puede ser. ¿La inflata no sirve con Berserker? Lo que pasa es que inflata copia habilidades de Berserker, pero como Berserker no suele activar mucho, pues no copia tanto. Entonces no es muy buen combo. Mejor acompáñala con Acacio o la Longinoda, es mucho mejor. Dice, ¿y las dos zonas de los lados? Es como zona de choque también, creo. Por eso es que hablo, toda esta zona va a ser como zona de choque, crack. Me imagino que al inicio los campamentos van a luchar por estas zonas al inicio. Sí, cuando se abran los túneles. Y luego que quien haya dominado estas zonas, respectivamente, pues irán a tomar las de acá, crack. Prácticamente, es lo que deduzco yo. El buen Pincho, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Sí, mi gato está maullando, gente. Porque por ahí ya está pidiendo comidita, gente.
¿La saltarina sirve para el pangolín? ¿La subo a 3 estrellas? Sí, al inicio te va a servir. Ya después hay hormigas mucho mejor. Por ejemplo, no sé, una Crimson Tiger también. Por cierto, tengo una duda. Tengo mi escuadrón de transportador Legercy, enterrador y cristal dorado. Pero me salió la Gracilis. ¿Me conviene cambiarla por la enterradora? Sí, te va a tocar Ditcher. Ya cámbiala nomás sin problema. ¿Cómo se llama mi gato? Se llama Leo, gente. Equas, perdóname, crack, si no te respondí. Dice, hola Tony, tu ayuda por favor. Tengo la Mirme 6 estrellas, Acacia 5 estrellas, Tetraponera 7 estrellas. ¿Recomiendas cambiar algo? Mirme, yo diría que cambies la Mirme, crack. No sé si tengas la armadura brillante, es mejor que Mirme. O Devoradora podrías cambiar. Pero de ahí la formación está bien, solo que la Mirme como orpismo ya se queda un poco en activación. José Moreno, te recomiendo ver en la Play la zona de guerra más poderosa. Esa te va a solucionar prácticamente y te resume todo lo que hay de eventos y qué es lo que debes hacer cada día prácticamente. O te prepares más que todo, porque como eres reina 16 no creo que lleves todavía ni 5 días jugados, creo yo. Tengo una duda, me venden una cuenta inactiva, no tiene nada de insectos de paga, solo los que regalaron. Y el dueño dice que lleva mucho tiempo que jugó, me la vende en $20. ¿Es recomendable comprarlo? Sí, Cele, te diría que sí. Solo mide muy bien qué tanto tiempo se dejó de jugar, ¿vale? Solo mide eso. Porque a veces te compras una cuenta que, aunque sea muy barata, $20 está bien, pues no va a estar mucho a nivel en el grupo en el que esté. Y más bien vas a sufrir un poco, pero aún así ya tienes ventaja en esa, ¿no? Te diré, hay cuentas que las venden igual baratas y pegan muy fuerte en el pangolín y así. Te puedes asegurar otras cuentas también. Puedes hacerlo sin problema. Por lo demás, bien, gente. Bueno, verán. Había por ahí deducciones de cómo posiblemente tal vez sea un evento de carrera prácticamente. Lo que le suelen decir en este tipo de eventos es idea a la comunidad, gente. Y miren, hay una posibilidad de que este tipo de eventos sea por... Obviamente lo van a clasificar por hitos. Pero según decían que tal vez en este tipo de eventos ya no se iba a agrupar tantas alianzas, sino que posiblemente sean solo 2, ¿vale? Entonces, según mencionaban, de que 2 alianzas entran en un grupo y prácticamente se ubicarían en esta zona, en esta zona de aquí. Entonces, mientras se van desbloqueando los hitos, pues estas 2 alianzas van a luchar conforme las bonificaciones que tengan al inicio y van a ir en forma más o menos de espiral, gente, que iría desde aquí, luego irían a esta zona, luego esta zona, esta zona, esta zona, esta zona, esta zona, hasta ir al árbol, gente, prácticamente, ¿vale? Lo que tenía entendido es que con esa teoría prácticamente desde el inicio no tendrías que luchar, sino que tomar estructuras y que quien gane primero las estructuras, o sea, ahí ya es como tipo cronómetro, ¿vale? Prácticamente va a ser que quien tome más rápido las estructuras, quien construya más rápido, quien esté más activo, pues domine más la zona. Entonces, como tienes más bonificaciones en esta etapa, qué sé yo, delito, entrarías en menos tiempo a la siguiente zona. En cambio, el que no haya tomado tantas bonificaciones entraría después de él. Entonces, si en la siguiente el campamento que entró un poco atrasado se pone las pilas y domina más, pues estaría igualando un poco la situación, porque no siempre vas a estar activo con tus miembros, ¿no? No siempre vas a estar activo con tus jugadores, no siempre van a estar disponibles. Puede que al inicio sí hayan tenido, bueno, esa posibilidad, en la siguiente tal vez no. Entonces es una carrera de tiempo, ¿vale? Una carrera de tiempo hasta llegar al árbol. Es una teoría, no está tan descabellado, pero es algo, gente. Dice, aún no dan fechas, o sí, todavía no de la salida del evento, pero posiblemente sea para Navidad, porque están refiriéndose mucho al tema del invierno. Tony, ayer peleé, me fue muy emocionante, te aviso cuando llegue a la zona de choque. Tal vez pueda haber pelea épica. Listo, Michael, más bien te agradezco mucho por el aviso, crack. ¿Qué tal, Tony? Buen día, bro. ¿Habrá otras hormigas exclusivas de esa isla? Sí, va a haber, misterioso.
unas nuevas. Ya lo hablamos en anteriores directos. Prácticamente esta es una de ellas. Estas son 3 de las que van a añadir. Y aquí 2 más. En total van a ser 6 nuevas hormigas. En total, crack. Entonces va a estar muy bien. Dice por 2. Hay días que me da el arrebato, pienso en venderla. Dice por acá. A la gente ya está queriendo vender cuentas. Tony, ¿me puedes contestar al Discord cuando puedas? Sí, crack. ¿Cómo estás, Legoshi? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Dice, a ver qué hormigas de temporada nueva llegan a meter en ese evento. Son 6 en total. Yo deduzco que son 2 de cada tipo, pero posiblemente sean universales con sinergia, que hay una teoría también ahí que puede ser cierta. Pero por lo demás, muy bien. Bueno, aquí les dijimos 2 versus... Voy a hacer 2 todito el evento hasta que lleguen al centro del árbol. Es una teoría ahí. Si no, van a mantener el tema de los campamentos. O sea, puede que esto de aquí sea una bonificación para una alianza y esta de acá otra bonificación para otra alianza. O si no, van a seguir manteniendo los campamentos, que hay esa probabilidad también, que es lo más seguro. Pero es parte de la especulación de lo que se formuló en parte de dentro de la comunidad. ¿Okay? Entonces, para que lo tome en cuenta, ya está dicho cómo va a ser el mapa, la distribución de las zonas bien por ahí. Solo tendríamos que ver cómo son las reglas para poder ganarla y listo, gente. Bueno, partiendo desde este punto, gente, voy a anunciarles cómo ustedes más o menos van a poder participar del evento que está haciendo el jueguito, gente. Prácticamente es un evento de creación. Por eso les digo, si ustedes tienen, no sé, experiencia en diseño, gente, de animación, y tengan tiempo, disponibilidad de hacer un video o una imagen representando algún esquema ficticio que tú te puedas inventar, que puedas implementar al juego, porque lo que está haciendo el jueguito ahorita, gente, es hacer este tipo de concursos para tratar de llamar a gente que tenga una imaginación ahí chévere para hacer o implementar más ideas para los siguientes eventos de temporada, o que puedan implementar en este nuevo evento de temporada, que tal vez el juego se está quedando sin ideas, gente. Entonces, lo que está haciendo el jueguito es incluir en el tema de las mejoras de los nuevos eventos a la comunidad, que eso es muy bueno, más que todo por el tema de que está tomando en cuenta las opiniones de la comunidad. Y pues si tú tuvieras experiencia en este tipo de cosas, pues les recomiendo que puedan participar, ¿vale? Aquí dice que la fase 1 prácticamente va a haber diferentes fases, pero la primera fase del evento es un evento donde tú tienes que crear podríamos decir un evento de campamento, prácticamente de los que hemos visto en los eventos de temporada, con el tema de mi mundo de insecto. Prácticamente es algo que tú te puedas inventar. Si lo puedes hacer en video, mucho mejor, porque eso le da más realismo, ¿no? En imagen es un poquito más fácil de hacer porque no necesitas tener tanta experiencia en animación y ese tipo de cosas, pero sí necesitas tener experiencia en hacer dibujos y ese tipo de cosas. Más que todo depende de ti, ¿no? Depende más o menos de qué idea tengas tú. Entonces, haciendo esto durante la primera fase, me imagino que los que se inscriban y puedan clasificar irán para la segunda fase y dirán qué reglas tengan y ese tipo de cosas. Esto ya es un poquito más profesional porque te dice que las recompensas que puedes recibir en este evento son de $2,000 en tarjetas de regalo de Amazon, gente. Prácticamente tú pues puedes canjear esas tarjetas y comprar dentro de la tienda de Amazon y son $2,000, gente. Y a más de 30,000 monedas de hormigas que puedes usarlas en el juego, gente. Son 2 recompensas que puedes prácticamente añadirlos. Esto sí ya es para toda la comunidad prácticamente. Si tú eres un free to play que está estudiando diseño gráfico o algo, pues éntrale y dale a tope, gente. Les va a ayudar. $2,000 en esto, gente, es muy bueno. Se pueden comprar cosas ahí en la tienda de Amazon, no sé, ropa, zapatos, lo que sea. Ya saben, la tienda de Amazon es grande y ya es algo de dinero, ¿no? Y las 30,000 monedas de hormigas, gente, que con 30,000, gente, se pueden comprar un insecto de los nuevos que puede salir en el juego. Entonces, más o menos para que lo vayan ahí planteando si es que ustedes quieran participar. Entonces, ya se los dejo ahí. Tony, dime mejor formación para hormigas transportadoras. Ahorita la mejor que hay
Es con Rimosus, la Coloratus de primera. Free to play, obviamente, ¿no? Rimosus, Coloratus y primera la Gersi Crack. La mejor que hay ahorita. Humberto, ¿cómo estás? Ya no traen el insecto Pay to Win Guardiana Inclinatus. Al fin ahorré dinero, pero ya no lo traen en ningún evento Pay to Win. Tal vez lo metan en... Tal vez lo metan, crack, en algún evento de estos del pack de insectos de $30 que es reclamando una recompensa cada día durante 30 días. Tal vez lo metan ahí, crack. Dice, ¿por qué todavía sigue el bingo si ya se acabó el evento? No sé, pero ya si reclamaste todos tus intentos ya no puedes participar. Me imagino que sigue el bingo todavía, tal vez para aquellos que quieran reclamar alguna recompensa en esto que hay todavía. Dice, me tienta pero ando hasta arriba con trabajos y comisiones de clientes, no sé si llega a alcanzar en ese evento. Yo le diría a gente, yo si no tengo tiempo porque el tema de cortes de luz y eso se me complica mucho. Miren, es bien tal vez dejar de presentar trabajos o deberes en la universidad y estar ahí un poco inactivo en el trabajo, que no valdría la pena, gente, mucho eso. Más que todo por mí. ¿Cómo estás? Va muy bien, crack. Ahí un poco estresado por el tema de la luz, les diría. Tony, ¿cuál insecto me recomiendas que reclamen el evento de actividad? Si soy main arquera. La Devil Flor, sin duda, crack. Tienes que darle a tope. Arnaldo, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Así que son esos los dos eventos. Bueno, este es el evento que ustedes pueden participar. Por lo demás, miren esto. Ya es tema de que ustedes tengan experiencia en esto. Yo, sin duda, gente, si estuviera en otra situación, yo participara sin problema. Sin problema. Pero bueno, no tengo mucho tiempo, así que por esta ocasión yo no voy a participar en esto. Tampoco es que voy a competir con gente... con gente muy a full, gente, porque miren, ahí verán, vamos a entrar aquí a YouTube. Pero esperen, sí, está bien. Tenemos aquí a YouTube, gente. Si ustedes ponen en el buscador, no sé, Lucas de Spider, gente, de Spider, de Ants, les va a salir un canal, gente, que yo no lo había visto antes. Prácticamente es un canal que está inspirado en, les podría decir, está inspirado en hacer un, no sé, hace poco empezaron a hacer animaciones del evento que hubo de colaboración con The Ants y Lucas de Spider, gente. Les recomiendo ver este canal si quieren ver una miniserie que hicieron de la colaboración, gente. Eso me sorprendió, hace poco nomás me enteré de esto. Hace un mes subieron el episodio, este es el episodio 1, por acá está el episodio 2, el 3. Tiene 4 episodios tiene en total, ¿vale? Hace 2 semanas sacaron este y tiene bastantes vistas prácticamente. Esta es una desarrolladora, creo que es, no sé si me equivoco, puede que sea aparte del juego, parte de los creadores de contenido, o puede que esté vinculado directamente con el equipo de colaboración de The Ants, que son los que están en el tema de diseño, pero pinta mucho de que no es parte de ellos, gente. Entonces, si es así, imagínate, te vas a empezar en el concurso que está viendo de las monedas de hormigas, te vas a empezar a competir con gente que anima así, que hace tipo miniseries o algo así, que tal vez por amor al juego o al arte están haciendo este tipo de cosas. Entonces me imagino que The Ants, viendo este potencial, está como que pagando poquito, gente. A la final prácticamente el juego, los desarrolladores no te dan el dinero real, sino que te dan cosas para que tú puedas gastar dentro del juego. Entonces competir con esto está duro, a menos que sepas bien las cosas, gente. Puedes ganar. Dice, estoy operado, Tony, dice, por eso no... ¡Uy, Arnaldo, en serio! Espero que te recuperes pronto, crack, y no sea nada serio lo que te haya pasado. Tony, ¿cómo sabes que es con algo de animación? Es que, mira, el juego en sí de las reglas no te dice que sea animado o lo que sea, pero te dice que saques algo creado por ti, o sea, algo creado por ti, que sea inspirado en alguna cosa que tú te inventes, ¿vale? En alguna cosa que tú te inventes.
Entonces, imagínate, viene alguien y se le ocurre una historia bien chévere ahí animada, prácticamente gana, gente. Tony, participa, te vas a ganar. No, gente, es que yo no puedo animar este tipo de nivel ya. Es mucho ya, les diría. Ya es mucho participar a ese nivel. Tony, mi cuenta es abandonada desde nivel 16 y con muy buenas hormigas arqueras. Además con una mantis. José Moreno, yo te digo, desde un inicio empieza desde cero ya. Una cuenta abandonada no te va a ayudar mucho. Volver a revivirla es invertirle dinero, crack. Para poder igualarla más que todo. Yo te diría, empieza desde cero otra vez y te va a dar mejores resultados. Dice, a lo mejor puede ser un apartado, sección de la empresa que se dedica a esas animaciones que también son publicidad del game, pero quién sabe. Verás, debería aquí aparecer. Verás, si nos vamos al canal oficial de Dance, que hay un canal que tienen ellos. Ahí hay unos videos que también viene de la empresa de ellos. Cuando salió el primer evento de colaboración que fue con Godzilla, ahí también hubo un video muy chévere, pero ahí fue por parte de ellos mismos. De ahí fue el evento de Kumoko, que también lo anunciaron en ese canal que tuvieron, pero con Lucas de Spyre lo hicieron aquí. Prácticamente este canal se creó a base de eso. Hace un mes, mira, aquí hace un mes. Prácticamente es un canal nuevito. Entonces está algo chévere, les diría. Bueno, aquí dice que se llama Inspection Studio, dice por acá. De Ants Mingo. Puede que ya se haya vinculado de Ants, quién sabe. Pero bueno, es lo que les digo. Si ustedes saben animar bien, anímense. Y saquen, o si no saben mucho de animación, pero sí sabes bien dibujar y este tipo de cosas, y hacerlos en Illustrator para que salga bien, para hacer ahí vectores y todo eso, pues bien, hazlo ahí sin problema. Está difícil igual, no me nace la animación, lástima. Es bien difícil, yo desde un inicio les digo, es bien difícil animar, a menos que hayas estudiado de eso mismo. ¿Qué página sirve para animar o cómo se anima? Ains, yo te recomiendo ver tutoriales en YouTube. Hay muchos que te enseñan programas. Por ahora las únicas que te permiten animar chévere son solo en PC. After Effects o no sé, DaVinci. Hay algunos programas así. No conozco mucho de eso. Más que todo yo he animado en After Effects, pero bien poquito. Sí, más que todo por el trabajo, por hacer animaciones. Hay profesionales en páginas nada más. Tony dice, ¿cuáles son hormigas buenas para pangolín? Pero en guardianas. Armadura brillante, ahorita la devoradora de hojas con el despertar está muy potente. Y coraza dorada o la prata puedes usarla también. Tony se acá robot en la mina, pero cuando analizaba el reporte de despertador lo arruinó, dice por acá. ¿Qué vas a sacar robot de la mina, crack? Dice, te vendo la mía en 150. Tiene las mismas de paga. Dice, no de paga y tampoco insecto de paga. Ya casi 3T10. Pero el problema es que no le vendo aún. Ya veo, Pincho. Bueno, por ejemplo, el buen Pincho está vendiendo su cuenta, por ejemplo. Miren eso. Hay opciones si es que ustedes quieren plantearlos. Pero por lo demás, muy bien. Tema animación, si es que deben saber bien. Yo no sé mucho de eso, gente. Yo lo normalito, sí. Para editar algo chimosito nada más. Porque dice, hace 10 meses que nos suben un video en el canal oficial de Dance. Miren, si se dan cuenta, ahí pillan, ahí poquito. Miren, esta colaboración de tráiler de Dance Underground Kingdom tiene prácticamente 1 millón de vistas, gente. ¿Qué locura es esto? 1 millón de vistas en este video. 1 millón de vistas, gente. Eso es mucho eso. 1 millón de vistas. Y prácticamente los videos que sacan de los capítulos tiene arriba de 200.000 vistas. 400.000 por acá. 182k. 124.000. 12k. Bueno, esto es porque es en otro idioma. Entonces, por acá dice, entonces me perdí de tiempo en esa cuenta, ¿verdad? ¿Me creo otra? José, sí. Te recomiendo crearte otra. No hay de otra. O si no, quieres ahorrarte tiempo y no volverla a crecer y más bien ya conseguirte una cuenta fuerte, compra una cuenta. También hay de buenos precios. Hay unas que las venden en 80, 70. Depende qué hormigas tenga, cuánto va de tiempo en el juego y así. Hay bastante tipo, te diría, crack. Más o menos para que te vayas orientando. Por lo demás, bien, gentito. ¿Vale? Déjenme... Me cambio acá.
Y abro la cuentita del jueguito, gente. Y nos pasamos por acá. Listo. Por ahí. Tienen que abrir el jueguito. Bien por ahí. Dice, quiero una cuenta con insecto 50. ¿En 80 se puede? No. Un insecto en nivel 50 te lo venden. O sea, depende de qué insecto sea, ¿no? Si es, por ejemplo, una flor diablo level 50, posiblemente te la vendan en $150 más o menos. Significa que sí le invirtió algo ahí. Usualmente las cuentas free to play suelen ser 80, crack. Pero una cuenta free to play no tiene insecto 50. Listo, gentita. Bueno, ya sé que estoy tiempo. ¿Cuál video me recomiendas para mi colmena? Vete todas las playlists, te diría. O sea, prácticamente si quieres dominar todo al inicio, vete todas las playlists. No son muchas. Poco a poco ya te irás enterando. Pero la mejor que hay es la de la zona de guerra más poderosa. Esa te va a ayudar a full. Dice, para animación tiene que saber manejar Photoshop y la cuestión de animar hay muchos programas. Verás, Photoshop más que todo es como para editar imágenes y eso. Te diría que para la animación necesitas más Illustrator para hacer los bocetos, las imágenes y luego los vectorizas. Y no hay problema en esa parte. Ya hay para animar, ahí sí hay varios programas. Obviamente yo al que conozco solo es After Effects, el que yo he manejado. Hay otros más también, pero tienes que saberle. Es tipo así, programar algo así, tienes que saberle también. ¿Tienes alguna cuenta con insecto más 50 para vender, Tony? Insecto más 50. Sí. Sí hay algunos que están vendiendo con insecto 50, gente. Pero yo les voy diciendo. Insecto 50, gente. Ya es tema de que alguien le invirtió. Y por lo demás, están a tope. Free to play no llega ni a nivel 45, Tony. Exacto, yo estoy atorado en el 44. Bueno, esta es la cuenta del Buenared. Este sí ya es superior, ¿no? Por ejemplo, si alguien tal vez está interesado en una cuenta así potente con esta cuenta del Buenared, también la está vendiendo. Solo que tengan en cuenta que esta cuenta, pues, si no, no es baratito. Para lo que se invirtió, pues, baratito. El buen Legoshi también está vendiendo su cuenta. Creo que él tiene insecto, no sé, no me acuerdo qué insecto era, 59 creo que tiene él. Ah, todavía el Legoshi está para subir el principal a 50 todavía. Vale. ¿Qué formación de Guardiana Free to Play recomiendas? Hasta el momento se está jugando Devoradora, Armadura Brillante y Adlersi de primera o Bicolor de primera también. ¿Cuánto con insecto 50 lo mínimo? Lo mínimo a alguien que quiera arrebatar, crack, así vender rápido una cuenta. Como te digo ahí, depende del insecto. Pero, por ejemplo, si es una flor diablo nivel 50 que solo le están invirtiendo los niveles, si lo consigues en unos $200 o 150, pueden vendértela. Para la animación el programa es pesado, solo en PC nomás. Y tener tiempo, exacto, tener tiempo. Es lo más que todo. Yo ya llevo 578 días consecutivos y le doy duro. Nivel insecto apenas nivel 18, imagínate. Que sí cuesta. El mío es nivel 39, creo. El mío está a 44 recién. Y te atoras más que todo por las corazas de ascenso. Eso es lo que más tarda. Yo para subir el insecto es muy difícil. Es muy difícil, gente. Lo que te atora son las corazas de ascenso. Y da muy poco el juego. La flor diablo, crack. Necesitas sacar la flor diablo, José. ¿Qué tal, Tony? Una consulta. ¿Qué tal es la bala con el despertar? Sé que es mala, pero para algunos que recién comienzan, ¿qué tal comparada con la saltarina corazón diente? Saltarina, sin duda, al inicio del juego es mucho mejor, crack. Es mucho mejor, la mejor DPS que hay. Pero no puedes comparar la bala con la saltarina. La bala es más que todo como unidad de apoyo. Verás, si no tuvieras arqueada y diente, o tal vez si no te ha salido la arqueada pero tienes diente, diente usa la de segunda y la bala de primera. La bala, lo malo es que no se escoge mucho porque no te da vida en las formaciones. La bala te da defensa en vez, como hay algunas hormigas actuales de temporada. Están empezando a dar defensa aproximadamente.
Entonces, como la bala da defensa, no la usan mucho, pero con el despertar se potencia mucho la habilidad de supresión que tiene. De ahí, mucho mejor la arqueada porque está hecha para melee y que te da mucho soporte, curación y estaquea mucha defensa. Es la mejor unidad para primera línea la arqueada. De segunda, sin duda, la diente. Pero si no tuvieras, por ejemplo, si no tuvieras diente y si tienes arqueada, la bala usa la de segunda en vez de la diente. Solo que la bala es una opción detrás de arqueada y diente porque no te da vida. Por eso es que no se utiliza mucho. De ahí pues la bala sí te ayuda al inicio. ¿Cómo estás, Animation? ¿Cómo estás? Bienvenido. Chaparro, ¿cómo estás? Hola, una pregunta. Adelante, no te preocupes. Gracias, espero que todo mejore para... Dale, crack. Sí, esperemos que todo mejore. ¿Cómo van los grupos de servidores? O sea, si le compro una cuenta, ¿no la puedo llevar a donde estoy? No la puedo. Bueno, depende en qué servidor esté, ¿no? Por ejemplo, si quieres comprar esta cuenta, esta solo la puedes migrar ahorita del... Creo que es del 350. No, del 300 creo que es ahora. Porque está... Ah, no. A ver, déjame ver. Ya no recuerdo muy bien los grupos. Esto lo tenía... Bueno, esto lo pueden ver dentro del grupo oficial del Discord del juego. Esto de las opciones. A ver, el grupo 1 es del 2 al 300. Sí, prácticamente la cuenta de Nared está en el grupo 2, del 301 al 550. Entonces, prácticamente si quisieran esta cuenta solo la pueden migrar máximo a 550. No la pueden migrar a otro lugar más. Es lo malo, el juego no te permite pasar cuentas de un lugar a otro mucho más lejano. Dice, yo buscaba una del 1 al 300. Del 1 al 300. Verás, hay alguien que está vendiendo una cuenta en ese rango del primer grupo. Pero ese tiene insecto, si no me equivoco, creo que era insecto 69. Tenía las hormigas del meta. Esa aproximadamente la venden gente por ahí en $4,000. Esa pega más, pega muchísima marmota, casi 2G a la marmota. O sea, tiene hormigas meta, gente. Y tiene la mantis hoja seca. ¿Cómo estás, Aliquilator? He vuelto al juego. ¿Sigue siendo meta la formación del Barren Land de arqueras? Sí, sigue siendo meta. Solo que en tema de DPS, o sea, para hacer daño a la marmota, pangolín, ya hay mejores también. Y las puedes combinar en PvP también. Pero sigue siendo meta todavía las hormigas del Barren. ¿El código que subiste todavía se puede canjear? Depende cuál código, crack. Hay algunos que se pueden y otros ya no. Depende cuál. Tony, ¿me recomiendas unirme al server el cual estén recién creado? Sí, al que esté recién creadito, crack. Porque ahí todos empiezan por igual. Es que mira, José, si tú te quedas con la cuenta que tenías anteriormente, lo que pasa es que como abandonaste un cierto tiempo, los jugadores que fueron constantes ya te sacaron mucha ventaja. Y aunque sean free to play. Entonces, si tú quieres igualarlo, la única forma es meterle dinero, porque el tiempo ya no se recupera en el juego. Más que todo en la temporada que vayas. Entonces es más o menos como se pinta esto. Cristian Cabello, gracias por renovar esa membresía, crack. Verán, el día de mañana, cierto, el día de mañana se viene sorteo de los miembros del canal, ¿vale? Entonces vayan preparándose. Verán, mañana es un sorteo de 2 paquetes de insectos. Y para el 22, no, más bien sería para el 23. Para el 23 del mes que viene, gente, se viene también otro sorteo. Porque ya saben que estamos retrasados con un mes. Entonces lo que voy a hacer es que para el día de mañana se viene el sorteo de 2 paquetes de insectos. Y para el 23 se viene otro sorteo también de 2 paquetes de insectos. Entonces, para que tengan en cuenta ahí, ¿vale? ¿A qué horario le voy a hacer el sorteo? Más o menos a esta hora. Porque los cortes de luz todavía se están manteniendo hasta el domingo. Entonces, el sorteo de mañana va a ser a esta hora. Tal vez para el 23 cambie el horario. Yo ya les estaré informando. Para que estén atentos. Dice 2 años la abandoné, pero está bien. Uy, 2 años es mucho tiempo. Sin duda tienes que empezar de nuevo. Dice, una lástima, estoy en el servidor 892. O sea, por lo que comentas en el grupo 3. Tú estás... A ver, en el 892, ¿no? Tú estás, por ejemplo, en el grupo... Tú estás en el grupo 5, crack. Porque el grupo 1 es del 2 al 300. El grupo 2 es del 301 al 550. El 3 es del 551 al 750.
El 4 es del 751 al 850. El quinto es del 851 al 950. Tú estás en ese rango, del 851 al 950. Estás en el grupo 5, Daniel. Prácticamente ese es tu rango de migración actual. Sí, mañana va a ser. Si tengo la mantis hoja seca level 44, ¿a cuánto decís que se puede vender? Nivel 44. Bueno, es como una subida free to play prácticamente, ¿no? Solo que te sacaste la mantis hoja seca. Verás, si haces más de un G al daño a la marmota y no estás en un servidor tan antiguo, ya tal vez tienes 2T10 o cerca de las 2T10. Me imagino que con insecto level 44 ya debes tener 2T10 asegurado. Tienes buenas hormigas meta, aunque no sean pay to win, pero hormigas meta. Esa cuenta la puedes vender más o menos 250, por ahí 300 más o menos. Bueno, eso es vendiéndola a ese precio que es. De ahí si la quieres vender rápido, ya le pones en 250 y sí te la compro. Es que esa mantis hoja seca. Chaparro, si vale ese código. Canjealo. Solo que para los que usan iOS tienen que entrar en una página, gente. De ahí los que usan Android tranquilamente lo pueden canjear. Dice, yo ya sé que no lo sacaré, dice por acá. Bueno, ya saben. Si es que están activos todavía con la membresía, pueden participar. Bueno, el día de mañana es el sorteo que vamos a hacer 2 paquetes. Y el 23, otro sorteo. Y ahí nos igualaríamos con lo que estamos atrasados un mes, gente. Tony, ¿tienes alguna cuenta que se venda en el 751-850? No tengo. Tal vez alguien que esté viendo esta transmisión te la quiera vender. Tal vez. No tengo en ese rango. Yo tengo otras cuentas que me regalaron a mí más bien en ese grupo. Pero esas no las vendo. Más que todo las tengo para creación de contenido. En una creo que hay mantis boxeadora tenía esa cuenta. Porque dice, gracias Tony, yo quería vender y comprar una más fuerte, sin insecto bueno y comprarle el nuevo de arquera yo. Pero es difícil encontrar a alguien que no te quiera estafar. Iván, eso es lo complicado. La cosa es que te quiera comprar a alguien que no te estafe. Es lo que pasa. Verán, es que es mucho de cuidado esto, porque si tú le das acceso a un jugador de tu cuenta, pues te la puede robar. Y el problema, gente, es que es muy difícil que también confíen en ti. Aunque tú seas honesto y todo, pues la otra persona, ¿cómo le das la confianza de que si te deposita el dinero tú le das la cuenta, no? Entonces es un poco complicado. Por eso es que muchas de las veces se manejan el tema de los intermediarios, ¿no? Ya no haces videos en Primitivera. Anthony, todavía sigo jugando Primitivera, eso sí. Ya tengo T10 y estoy avanzado. Solo que sí dejé ese canal por tema de tiempo. Pero lo voy a retomar cuando ya se ponga la situación buena en mi país. Lo voy a retomar. Cuidado que luego reportan la transmisión al de Dance por las... Miren, a mí... Yo por eso ya me salí del grupo de Discord oficial. Bueno, no, estoy en el grupo de Discord oficial del juego, pero ya no pertenezco a ningún equipo ya. Prácticamente. Ya no pertenezco. Tony, ¿qué clase me recomiendas usar para los recursos? La cultivadora nada más. Es la mejor que hay. La mejor que hay. Para que lo pillen. Lo que pasa es que si compras una cuenta y la persona que la compró todavía tiene el correo vinculado, te la puede robar. Ni siquiera eso, Ains. La persona que les vende la cuenta, gente, puede desvincular todos los accesos de la cuenta, gente. Puede desvincular todo. Lo que pasa es que si esa persona que te está vendiendo la cuenta no inicia sesión en otra cuenta, o no se cambia de cuenta, o no trata de borrar la información del juego en su celular, sigue teniendo acceso a la cuenta. Aunque tú tengas vinculado cualquier correo de otra persona de la que le vendiste, si la persona que fue originaria de la cuenta no haya cambiado y no haya iniciado sesión en otra cuenta, todavía sigue entrando a la cuenta, gente. Así hayas cambiado tú todos los accesos, correo, Facebook, hayas vinculado todos los accesos de la cuenta, mientras la otra persona esté iniciado sesión y no se haya cambiado otra cuenta, sigue teniendo acceso a la cuenta, gente. Así, por eso es peligroso. No solo basta con el correo vinculado, aunque no tenga el correo vinculado, sigue teniendo acceso. Así que por eso es complicado. ¿En qué servidor estás? En Primitivera
Hijo, ahí sí me tomaste la lección, crack. Creo que estoy en el 40 no recuerdo muy bien, crack. 42, 43, por ahí creo que estoy. Pero si recién empiezas, José, tienes que empezar con cultivadora. Al inicio siempre es cultivadora, crack. A menos que te guste luchar y quieras ser pirata o algo así. Estar más activo allí para sacar más recursos. Ve invasora, pero tienes que pasar todo el tiempo atacando hormigueros para robar los recursos. Es lo que hay. Es lo que hay. Por eso es los riesgos de las ventas de cuenta, gente. Entonces, más que todo es con alguien que sea confiable. Yo, por ejemplo, a lo largo del juego, yo así de forma discreta, obviamente. Y sí he ayudado yo a vender, pero más que todo como forma de intermediario nada más. Es así. Además, si algún día te quiere hacer el mal, puedes abrir un ticket, decir que la cuenta se te olvidó, el correo, quitaste el correo, manda otra vez el ID. Y si lo tiene, lo compras. Exacto. También, gente. Es lo que pasa. Por eso es que tienen que estar pilas. Es lo que pasó con el líder cuando vino el buen Arnaldo, ¿se acuerdan? En la alianza de las, con la que ahorita están peleando con TPX. Prácticamente ahí el Más Ballena pues compró una cuenta. Y el dueño originario de esa cuenta pues le hizo el mal. Entonces no le dejaba acceder a la cuenta, le empezó a quitar la cuenta y así. Entonces a la final esa cuenta se arruinó porque por tema de disconformidad, podríamos decir así. La cuenta le borraron los insectos, o sea, destruyeron los insectos, mataron las hormigas, o sea, prácticamente todo lo que tenía pues, se perdió. Yuki, ¿cómo estás? Bienvenida. La buen Yuki aquí reportándose, gente. Verán, me acuerdo que una vez la buen Yuki ganó un paquete. Verán, aunque no parezca, sí me recuerdo bien. La buen Yuki en un sorteo que hicimos ganó un paquete, pero ya otra vez la volvió a resortear. Y lo sorteamos otra vez. Así que pilas. Cuando lo vuelven a sortear, siempre lo solemos hacer que todos participen. Primero siempre hacemos con miembros del canal. Y si algún miembro del canal es generoso y dice, mira, Tony, yo lo quiero regalar a la comunidad, lo resorteamos para todos. Miembros del canal o suscriptor, participas y puedes tener la chance de ganar. Es lo que solemos hacer, gente. Miren, el buen Soul no ha ganado, ni el buen Robot. Miren, Robot también es miembro del canal aquí en YouTube, solo que él se llama Tony. Dice, está bien, bro, te estaré buscando. Puede crecer rápido gracias a tus consejos y videos en el otro canal. Bueno, cuídate mucho, solo pasaba por aquí. Eres excelente. Dale, Anthony. Voy a volver, sin duda, crack. Sin duda, voy a volver. Y le vamos a ir a top. Pero por lo demás, muy bien. Ya tengo 85% de mi tercera T10. De tu tercera T10. Ay, ay, ay. Miren, yo les doy un consejo. Una vez tengan 2 T10, lo recomendable es que una vez tengan 2 T10 se vayan de una mejora de excelencia. Para que aquí puedan sacar la bonificación de ataque que les da full. Lo que pasa es que si sacas 3 T10, gente, ¿qué te sirve tener otra unidad de T10? No la vas a utilizar como unidad PvP a full. Entonces, por lo menos, mira, tú usas unas guardianas ahí para enfrentarte a arqueras, transportadoras para las guardianas si es que te enfrentaras, y lo normal, ¿no? Pero ahí en mejora de excelencia te sacas más bonificaciones. Tony, ¿puedo unirme al WhatsApp? Sí, Michelle, creo que te puedes unir. Creo que sí. Solo que si quieres mantenerte en el grupo de WhatsApp, tienes que mantener la membresía, es lo que pasa. Tony siempre fue robot, vaya dato. No soy yo robot, gente. Ahí sí no se vayan a confundir. Solo que es cierto, la otra vez se pasó el buen robot, dijo que se llamaba Tony, gente. Acabo de sacar la segunda T10. Muy bien, Yuki. Tu segunda T10 perfecto. De una, yo les doy una recomendación. Vayan a mejora de excelencia top. No gasten mucho en la tercera T10 porque tercera T10, gente, o sea, no te da otro buffo adicional. Más bien, si tú estás especializado en guardianas, pues ya subiste a guardianas a tope. Te sacas las arqueras, por ejemplo, y listo, y te vas a otra unidad. Porque transportadoras, es muy difícil tener otra formación con insecto de buen nivel en transportador y así. Entonces hay que dar prioridades siempre, gente. Voy en 74% de mi tercera T10. Vaya, gente. Largo ahí. Largo ahí. Por ejemplo, aquí el buen Naret se descuidó un tiempo de la cuenta en las evoluciones. Yo la ando igualando. Ya mismo está por sacar la T10 de guardianas ya.
Así, dice, así haré. Seguiré el consejo, gracias. Dale, Yuki. Sí te va a ayudar mucho. Lo que pasa es que las primeras mejoras sí son malas porque te dan defensa, pero de ahí te empieza a dar daño. Te dice, mejora el ataque del equipo, mejora el ataque de las guardianas, las arqueras, las transportadoras. Para acá nuestra tropa inflige mayor daño de habilidad. Esto para la marmota pangolín va de lujo, gente. Y si lo subes a nivel 20 te da 15% más de daño a la marmota. Combinado con la clase invasora, que si lo tuvieras en nivel... ¿Dónde están aquí las clases? Aquí. Si tuvieras la clase invasora en esta cuenta como es transportadora, tendría que tener en 147, creo que era la clase invasora. Sí, 147 te da 10% más. Con esta y la mejora que tienes ahí en la evolución, que es 15%, tendrías un 25% más de daño de habilidad. Por eso los más pay to win del juego pues atacan mucho a la marmota, porque ellos ya tienen esto a full, gente. O sea, robot, ya saben que ellos ya tienen el 100%. Y más bien ya están en la mejor extraordinaria ya. Y bueno, aquí mejor extraordinaria es tener hasta el 100%. Tony, acabo de entrar al server 1400. Y ese se acaba de crear hace un día. Y ya y ya van nivel 19. ¿Qué hago? Ay, ay, ay. Es que hay gente que en los nuevos servidores está invirtiendo a full. Mira, si ya va un día de juego, yo te diría, José, más o menos, espérate a que, estate atento, quédate con esa cuenta, estate atento a ver si el día de mañana es el otro servidor y apenas sea 1, 2, 3 horas de creado, entras, para que por lo menos los alcances así. Tengo como 40% de la tercera T10, tomaré tu consejo. Sí, gente, tómenlo, tómenlo. Les va a ayudar mucho más, es más que todo por el daño, porque imagina, tener 2 T10 ya te ayuda, ¿no? Siendo tú, por ejemplo, guardián, sacas una arquera y ya en un futuro puedes armar formación mixta, pero ya es cuestión de los avances que tengas, ¿no? Si eres arquero, sacas la segunda T10 guardiana, igualmente en un futuro formación mixta. Lo bueno es que si subes guardiana o arquera, pues prácticamente lo que le subes de daño y vida a las arqueras, le subes de defensa y vida a las guardianas. Las dos se combinan muy bien, gente. En cambio, las transportadoras no hay como combinar. Sin duda le subes un tipo de daño, o sea, de vida o lo que sea, pues le favorece a las dos a la par, más que todo. 92%. 92%. Diría, qué sé yo, unas 3 semanas, diría, crack. La última mejora te retrasa un poco porque te pide 58k de restos de captura. Esto es lo que suele retrasar un poco las cuentas. 58k de restos de captura. Eso a veces te hace retrasar una semana más. Ya no tengo más teleports. O sea, por ahora te digo, mantente ahí. Más que todo estudia. Si ves que el nuevo servidor sale a tope, pues lo empiezas ahí. Es más que todo adivinar. Más que todo tú, José, ve más o menos qué tiempo tarda en crearse un servidor a otro. Y así pues en un servidor que más o menos tú ya ves el tema, te creas una cuenta jumper, que solemos decirle así, una cuenta que creas en un servidor antiguo. Trata de conseguir recursos para empezar en un nuevo servidor. Sí, a full. 54. Sí, miren, 54k de restos de captura. Prácticamente son como 2 semanas. Si es que no lo haces bien, ¿no? A la semana sueles farmear 45k, gente. Entonces sí o sí te tienes que retrasar una semana más. Por lo demás, muy bien. Yo aquí, gente, yo sí estimo me va a tardar un poquito más, porque estas últimas mejoras piden mucho resto. ¿Hay diferencia en la cantidad de restos en las diferentes T10? No, es lo mismo. Las 3 T10 te piden la misma cantidad de restos de captura, sea el nivel que sea. Los 3 te van a pedir lo mismo, prácticamente. Es lo normal, crack. Por eso es que casi aproximadamente por cada T10 si te demoras 11 o 10 meses aproximadamente, gente. Por cada T10. Bueno, 10 es normalmente. O sea, apenas tú inicias tu cuenta, empiezas la evolución de T10, te tardas de ahí 10 meses, porque el día de construcción tú sí lo completas las 9 recompensas sin problema. Ahora llega un punto donde ya todo es nivel 25 y ya en el día de construcción ya no tienes más puntos que hacer, y eso te suele retrasar un mes más también. Tony, ¿qué parte de Ecuador es la más alta? ¿Hablas de altitud? Sí, al nivel del mar. Exacto, suele demorar más, te alarga un mes más.
Mejora de excelencia cuesta más que las 3 de 10 juntas. Literal. Literal, gente. Literal, gente. No creo que más. Tal vez. ¿Crees que sea 5 millones? Más o menos cercana a las 3 de 10. No hay un dato todavía que se haya registrado. Los más pay to win del juego dieron información ahí más o menos, pero los que estamos empezando podemos dar información más detallada. Cuánto es de evolución que se debe invertir. Pero es cierto, es muy cara esta evolución. Ese sí, es muy cara. Por eso empezar mucho más antes, gente. Es mucho más antes, mejor empieza a tener 2 de 10 y luego te vas a mejorar acciones, sin duda. Dice, cada T10 vale 1 millón y algo. No. Cada T10 es más o menos cercano a 2 millones. Arnaldo. Más o menos son casi 2 millones, crack. Es casi, por no decir que tal vez hayan aumentado 2 millones. Tal vez una dificultad por ahí. Es casi 2 millones. Creo que era 1.900.000 algo más de resto de criatura. Es por el tema de los cálculos. Si tú haces el cálculo, por semana sacas 45k de restos de criatura. Eso lo haces por 4 y sacas el estimado en un medio año y ya te sale por ahí 1 millón casi. Casi te sale por 1 millón ya. Más o menos. Sí, casi son 2 millones. Casi. Sí, de altitud. Yo vivo en una zona montañosa. Yo prácticamente vivo en la parte de la sierra. Es prácticamente zona montañosa. Yo me ubico prácticamente en la cordillera de los Andes. Pero de ahí la zona más alta es el Chimborazo, crack. Se llama así. Es parte de Cotopaxi, se llama. No sé si han escuchado el Nevado Chimborazo. O el volcán Chimborazo, como quieran llamarlo. Es una de las montañas, diríamos, las más altas del mundo. Pero midiendo desde el centro de la Tierra hasta el límite de la montaña, ¿vale? Tú vas a ver que el Everest es sobre el nivel del mar. Es la montaña más alta del mundo, pero sobre el nivel del mar. Si lo mides desde el núcleo del centro de la Tierra hasta... Bueno, eso ya es tema de... Ya me paso al tema de la historia, ¿no? Pero si lo miden así... Creo que yo, hasta donde a mí me explicaron en tema de cultura general de mi país, sabíamos que el Chimborazo era la montaña más alta del mundo, pero si lo mides desde el centro de la Tierra hasta los límites. No te deja canjear, entonces Chaparro puede que ya no esté vigente. Chaparro. Hola Tony, saludos, espero que mi renovación te ayude y que pronto salgas del problema de la luz. Un abrazo. Dale, Cristian, más bien te agradezco mucho por esa renovación y gracias por ese apoyo. Y sí, esperemos que salgamos pronto de esta situación. Es lo que hay. Gente. Pero por lo demás, muy bien. Bueno, gente, ya hablamos los dos temas importantes. Espero de que aquellos que tal vez tengan experiencia en animación y eso se animen a participar y puedan ganar esas recompensas muy buenas que están chéveres, gente. Entonces, por lo demás, gentita, muchas gracias por el apoyo. Espero que se le hayan pasado muy bien. Más que todo, aquí siempre pasamos para dar datos informativos. Ojalá se mejore la situación en mi país para retomar normalmente las transmisiones que solemos hacerlas. El tema de los horarios normales. Pero bueno, es cuestión de tiempo. Tony, estoy viendo la tabla de clasificación de los omnívoros. Y uno nivel 17 no llega al millón de poder. Es que, mira, José, aquí en el juego no importa el poder en general. Lo que importa es quién llega más rápido en nivel 25, quién lleva las mejoras más rápido, quién saca T8, luego quién saca T9, quién está ya por el combate avanzado y así. Prácticamente el poder en el juego no tiene mucha relevancia. Aunque al inicio, para posicionar tu alianza en los mejores tops y para que puedan rotarse el árbol, o sea, en la alianza dominante, eso al inicio se importa un poco el poder. Pero a largo plazo ya el poder no tiene algo que signifique. Más bien las hormigas que te salgan, el insecto que tengas, las mejoras, eso es lo que pesa más. Dice, este horario es bueno, dice, te puedo ver desde España. Podría hacer transmisiones de este horario y otro también para combinarlo.
Creo que a esta hora en España, no sé, creo que son tipo 1 o 2 de la mañana. No recuerdo muy bien porque al reinicio recuerdo bien que cuando yo tenía la Alianza Latina, habían hispanos, gente que me decían, Tony, al reinicio me queda 2, 1 de la mañana. Bueno, depende en la zona de España que vivas, creo que es. Ah, es las 12 todavía. Me imagino que es otra zona en España. Creo que sí difiere el tiempo en la zona que estés, ¿verdad? Creo yo. Ahorita nomás mejoro la reina con lo que me pide. Sí, solo lo que te pide la reina, crack. Lo más importante, lo que te pide la reina. Por acá el buen pincho dice la 1, miren por ahí. En toda la España es la misma hora, entonces me estuvieron troleando, gente. Al reinicio siempre es a la 1 entonces. Ah, ok. Listo, listo. El reinicio es la 1 en España. Ok, ok. Bueno, entonces a la 1 era. Bueno, es que también programaba como los horarios 1 hora después del reinicio y les quedaba a ellos a las 2 y era muy tarde. Cierto, sí, 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 sí. Manu, un saludito para ti y a la hermosa gente de Argentina. Gracias por ese apoyo, gente. Bueno, ahora sí, me despido. Cuídense mucho y nos veríamos en una próxima transmisión. Y si todo mejora, gente, ya continuaríamos con los videos. Voy a revivir sin duda, una vez mejore todo esto, pues vamos a revivir el canal de Primitiva. Ahora que ahí está dejado, pero ahí le vamos a tope. Sí, creo que es la 1 más o menos, al reinicio. También el cambio de horario de verano es a las 2. Es a las 2, puede que sea eso. Cierto, cierto, es como la rotación de la Tierra, gente. Ya saben, en ciertas temporadas, pues en ciertos países va 1 hora adelantado, 1 hora atrás. Es cierto eso. Cierto, tienes mucha razón. Bueno, ahí nos vemos. Cuídense mucho y nos veríamos en una próxima transmisión. Bye, bye. Gracias. Los quiero mucho. Chaito. Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever